Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón sobre algo, pues, para mí espantoso, interesante, importante, pero también es muy en contra de lo que enseñan muchos hoy en día. Muchos hoy en día están bien engañados y solo tienes que leer la palabra de Dios para entender la verdad. Y para mí, yo tengo que preguntar, ¿leen la Biblia? Los que en el mundo dicen que son cristianos, ¿están leyendo su Biblia? ¿Sí o no? Porque yo veo que muchos que dicen que son cristianos ni son y que tienen mala doctrina porque no leen la palabra de Dios. Bueno, ya está el tiempo de la Navidad. Ya viene la Navidad muy pronto, en como 5 días. Por esto puse esto, ¿verdad? Mi corbata de la Navidad. Pero no voy a hacer un sermón sobre la Navidad como muchos hacen. Ya tengo 3. Uno que se llama la verdad sobre la Navidad, otro el espíritu de la Navidad, y hice otro en cuanto de el por qué la Navidad no es tan mala, ¿verdad? Porque es tiempo en que pensamos en Jesús, aunque que viene con la Navidad mucho paganismo y cosas así. Nosotros que somos cristianos podemos hablar de Jesús y es un buen tiempo recordar quién es Jesús y presentarlo al mundo. Pero hoy no voy a hablar de la Navidad. Hoy deseo hablar de la salvación. En esta semana estuve viajando mucho y no tuve mucho tiempo para estudiar y preparar mi sermón de la semana. Entonces, voy a dar lo que estaba aquí en mi mente. Estuve pensando en estos versículos que pienso yo son los más poderosos versículos en la Biblia. Y hoy voy a hablar de este tema, el golpe mortal a la secta de salvación por las obras. El golpe mortal a la secta de salvación por obras. Hoy en día tenemos muchos entre el cristianismo y alrededor del mundo en cada religión. La mayoría de las religiones enseñan que uno es salvo por sus obras. Y si uno hace buenas obras, va a ir al cielo o va a ir a ¿cómo se llama? Paraíso, o va a subir a otro nivel en otra vida o algo así, ¿verdad? Con karma o algo así se llama. Muchos tienen algo en común. Muchos piensan que Dios acepta al pecador según sus obras. ¿Enseña la Biblia esto? No, yo voy a enseñarte lo que la Biblia dice, dando versículos de la palabra de Dios que son el golpe mortal a esa secta que enseña que salvación es por las obras, porque la salvación no es por las obras. La salvación es por la obra de Cristo, no de nosotros. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Voy a traer algunos versículos y los versículos más poderosos para mí son de Efesios y Actos o Hechos. Y yo te doy esos un poco más adelante. Entonces, por favor, escuche bien lo que estoy presentando, porque yo solo quiero compartir lo que la Biblia dice. Y yo quiero que tú aceptas, que tú entiendas, que tú recibes la salvación que ofrece Dios. Yo no quiero que nadie vaya al infierno, pero la Biblia nos enseña el camino al cielo. Y solamente hay un camino, no 2 o 3 o 4. Y solo es por Cristo y su obra, no por nuestras obras. Vamos a comenzar en Isaías 64:6. Isaías 6:4 y 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hay muchos en el mundo de hoy pensando, mire, yo soy bueno. Y ellos están confiando en su propia justicia, pensando, yo merezco ir al cielo porque, mire, yo hago bueno para todos. Entonces Dios tiene que aceptarme por el bueno que hago. Esto no es, según la palabra de Dios. La Biblia no enseña que somos buenos y justos. La Biblia enseña que somos sucios. Y nuestras obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicidad. Nosotros somos pecadores y cada obra que hagamos es obra de pecador. Dios no puede aceptarlo antes que somos salvos. Después de ser salvos, sí, pero antes de ser salvo, hasta la obra buena que hagamos,
Dios no acepta porque era obra de un pecador. Dice que nuestras justicias, todas, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Otro pasaje que quiero compartir está en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 7. Eso es algo que mi papá siempre, cuando él enseñaba la Biblia, mi papá era como maestro de la Biblia. En muchas iglesias pidieron a él a venir y enseñar de las dispensaciones. Y mi papá enseñó la Biblia y mi papá dijo, mire este versículo, Mateo 7, 21 hasta 23. Muestra que Dios nunca aceptará las obras de un pecador. Este pecador tiene que aceptar a Cristo y su salvación para ser aceptado. No es por hacer nosotros algo que Dios nos acepta. Es si recibimos la obra terminada de Él. ¿De qué hablas? Bueno, leímos primero. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, ¿ok? Está hablando Jesucristo. Y esto es en el juicio. Y aquí miramos gente religiosas, pero ¿qué? Perdidas. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o en el cielo podemos decir, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Que creímos. Dios demanda fe. Quiere que creímos y recibimos por fe. No es por obras, es por fe. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están en el juicio diciendo, hay que aceptarnos y darnos permiso de entrar en el cielo, porque mire, hicimos buenas obras, dijeron ellos. ¿Qué dijo el Señor? Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí. Dios dice, mire, hiciste buenas obras, pero no me aceptaste. Yo no acepto tus obras para ser salvo. Y hasta, mire lo que dice, hasta que dice, vosotros que obráis maldad. Ellos están pensando, mire a mis buenas obras, Dios, mire a lo que yo hice, merezco ir al cielo, yo sí merezco entrar. Y Dios dice, no, yo no veo buenas obras, fueron obras de un pecador. Lo que veo yo era maldad. Y Dios dice, yo no lo acepto, no lo acepto. Entonces, la Biblia claramente nos enseña que la salvación no está basada en lo que hagamos. La salvación se basa en lo que Cristo hizo y si aceptamos por la fe. Yo he predicado en más que 200 iglesias en mi vida. Y me gusta ir a estas iglesias y preguntar, ¿quién aquí me puede enseñar lo que es el evangelio y dónde está en la Biblia? ¿Alguien? Solamente en 200 iglesias, como 12 veces me contaron, el evangelio se encuentra en tal versículo y es así. Lo demás ni idea tenían de qué es el evangelio. Qué vergüenza ver gente que son cristianos o dicen que son, que ni idea tienen de dónde está en la Biblia el evangelio. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y ahí leímos, dice empero, ¿ok? Empero es una palabra antigua en español o castellano. Empero es como además o algo así. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, ¿qué? Sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Creer de mente, pero no de corazón. Creer, sí, eso pasó, pero eso no es salvación, solo creerlo de mente. No, yo creo en esto, para mí es de corazón. Esto es salvación. Vano, vanidad. O uno que es pues lleno de vanidad es uno que dice, no, es mi obra. Mira lo que yo hice. Si uno está confiando en sí mismo, no son salvos. La salvación no es por obras, ni por fe y obras. Salvación solo es por fe, según la palabra de Dios. Y yo te voy a mostrar los versículos hasta que la Biblia da el golpe mortal a los que dicen que la salvación es por obras. Vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿Qué es el evangelio? Es así.
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. Fue sepultado y resucitó. Pero aún más, dice que Él murió por nuestros pecados. Él en mi lugar murió, pagando por mis pecados. Él hizo lo necesario. Él hizo el pago. Él murió. Era la obra de Él, no era mi obra. Si yo pudiera salvar mí mismo por mis obras, ¿para qué murió el Señor? No tendría que morir el Señor si era posible que uno puede ganar la salvación aparte de eso. La Biblia claramente enseña, nadie puede ser salvo por lo que hacen. Por esto tenía que venir Cristo para salvarnos, porque somos pecadores rumbo al infierno, que no podemos salvar nosotros mismos. Y Él es el único que nos puede salvar. Por esto llegamos a Él y recibimos para ser salvos, porque no podemos ser salvos por las obras. Algunas religiones que enseñan, si tus buenas obras son más que tus malas obras, quizás vas a ir al cielo. No, las malas obras son lo que impide a uno entrar. Tiene que ser perdonado. Y solo Cristo puede perdonar. Nosotros, una vez hecha la obra mala, no podemos, pues, quitarlo. No podemos lavarlo. No podemos perdonar nosotros mismos. Él tiene que perdonarnos. Y solo hay perdón en Jesús. No podemos ser salvos aparte de Él. Algunos dicen, hay diferentes caminos al cielo. No, la Biblia dice, el camino es Jesucristo. ¿Ok? Muchos versículos que quiero dar. Vamos al libro de Actos o Hechos. Yo digo actos porque las Biblias antiguas dicen actos. Y un acto es algo que está anunciando acto. Bueno, los abogados, ¿verdad? Empiezan sus papeles. Acto, ahí encima. Acto, algo que está pasando. Hecho, ya terminado. Para mí la Biblia no está terminado. Yo no me gusta usar hechos. Es mejor, como la Biblia más antigua, actos. Eso es el libro de Actos 16:30. Tenemos la pregunta. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Ahí, una buena pregunta hay. Hay una buena pregunta. Ahí dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ok? Muchas religiones quieren contestar, aparte de la Biblia. Por tus buenas obras, tú puedes llegar al cielo, entonces hay que hacer buenas obras. ¿Así es como contestó el apóstol Pablo aquí? No. Él dijo, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Salvo por creer, salvo por fe, no por obras. Y serás salvo. Y tú y tu casa también debe aceptar por fe. Pero tú mismo serás salvo solo por creer, no por obras. Lastimosamente hay gente en el mundo que dice, no, es por las obras. O es por la fe y las obras. Bueno, ¿han leído la Biblia ellos? Yo pienso que no. Pienso que ellos están siguiendo a un hombre o una denominación o una iglesia o una catequismo, ¿cómo se llama? Catequismo o algo así. Ellos están siguiendo hombres, no la Biblia. Mire lo que dice, segundo de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para ¿qué? La salvación. ¿Ok? Solo podemos ser salvos por leer la Biblia, las sagradas escrituras. Entonces, yo quiero darte las sagradas escrituras. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Y las sagradas escrituras dicen que somos salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga bien lo que dice, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Salvo por fe, no salvo por obra. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones, denominaciones, predicadores que están diciendo es por las obras? Pues son falsos. No tienen doctrina sana de la Biblia, están enseñando otra cosa. No son, como dice aquí, sabios. ¿Por qué no? ¿Han leído la palabra de Dios? Vamos a ver aún más versículos. Aquí tenemos versículos
poderosos, muy poderosos en cuanto de esto, ¿ok? No son los más poderosos. Para mí, lo más poderoso es en el libro de Actos, capítulo 13. Vamos a llegar. Pero quiero mostrarte otros versículos. ¿Dice la Biblia que somos salvos por obras? No. ¿Dice la Biblia que somos salvos por fe y obras? No. La Biblia dice que somos salvos solo por fe, no por las obras. Y aquí leímos Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y este no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo puedes tú debatir contra Dios? ¿Quieres argumentar? ¿Cómo es la palabra? Un argumento. Bueno, vaya entonces con Dios en su argumento. Yo solo leo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que somos salvos por la fe, no por las obras. Pero hay gente que dice, no, por las obras. Bueno, y yo no escucho a los hombres, yo escucho a Dios. Otro pasaje, Tito 3:5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. No salvo por las obras, salvo por ¿qué? Salvo por fe. No somos salvos por obra. Ok. Otro, Romanos 4. Romanos 4, 4 hasta 8. Empero al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. La salvación es don. Don es dar algo. No tienes que trabajar para un don. La salvación que Dios ofrece es un don, es un regalo que quiere dar. Y tú libremente tienes que recibir por fe, no por obras. Y aún más dice, mas al que no obra, oiga bien, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Salvo por fe, no por obras. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. ¿Cómo? ¿Por sus obras? No, por la fe. Importantísimo que leímos la Biblia y entendemos lo que dice. Gálatas 2:16. Había gente que dijeron, no, es por la ley todavía. Y hoy en día miramos gente que quieren mezclar la ley con la fe. No podemos mezclar la ley con la gracia. Hoy la ley no nos salva. Salvo solo por la fe, no por la ley. Y aquí leímos. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras, dice. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, ¿por qué hay gente que dice es por obras que somos salvos? ¿O es por fe y obras? ¿Cómo puede sentarse en un trono en Roma un hombre diciendo, por fe y obras tú puedes llegar al cielo y solamente por medio de nuestra iglesia y tienes que hacer tal, y por tus obras y tu fe puedes llegar al cielo? Mentiroso es, porque la Biblia dice no por las obras. La Biblia dice que por fe. Mientras que estamos ahí, vamos a ver lo que dice mientras que estamos en Gálatas. Mire lo que dice aquí. Gálatas es un buen libro que habla que no somos salvos por obras. Dice aquí, vamos a versículo 22. Mas la escritura encerró todos debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creían. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados, oiga bien, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. En aquel entonces, bajo la ley, tenían que hacer obras. Pero hoy, después de la ley, somos salvos por fe, no por obras.
De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Salvo por la fe, no salvo por obras. Ahora vamos al capítulo 3 de Romanos. Romanos 3. Qué buen versículo. Mire lo que dice. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe. Por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados? Según la palabra de Dios. No hombre, la palabra de Dios. Por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué dicen muchas denominaciones diciendo que son cristianos? No, es por obras. O otros dicen, es por fe y obras. No, la Biblia dice solo por la fe. Esto es que dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Qué importante es conocer tu Biblia. Qué importante es seguir a Dios y no a los hombres. ¿Ok? Bueno, quiero darte otro versículo. Otro versículo muy importante porque hay muchos que quieren pervertir la palabra de Dios. Y aún ir a la palabra de Dios para decir, no, lo que tú estás diciendo aquí en otra parte dice otra cosa. ¿Ok? La Biblia nos enseña que debemos trazar bien la palabra de Dios. Y según la palabra de Dios, el apóstol Pablo es el que Dios nos dio hoy para seguir. Si no seguimos al apóstol Pablo, tenemos problemas. ¿Ok? Déjame verlo, lo que dice aquí en el libro de Jacobo o Santiago. A veces tengo que verlo en inglés porque hablo inglés. ¿Cuál es el versículo que busco yo? Ok. En Jacobo, yo digo Jacobo, algunos dicen Santiago. Bueno, es Jacobo, ¿ok? Santiago es diferente, pero hoy en día usan los dos para hablar de Jacobo. Pero Jacobo era su nombre. Y en el libro de Jacobo, algunos dicen, bueno, escucho lo que tú dices, pero aquí dice contrario, ¿ok? Lo vemos. Jacobo dice, Jacobo 2:24, vosotros pues ves que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Entonces lo que tú me dijiste no es correcto. No escucho nada más de lo que tú dices. No, lo que presenté era lo que dice Pablo y tú me presentas lo que dice Jacobo. Dos hombres. Y la Biblia está dado en dispensaciones. ¿A quién está escrito el libro de Jacobo? Esto es una cosa que tenemos que preguntar. Si vamos a capítulo 1, versículo 1, ya sabemos. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están esparcidas, saludos. ¿Eres tú uno de los 12? Entonces, este libro no fue escrito a usted. Y tú no puedes ir a este libro para decir, así es la doctrina de hoy. Esto era a otro tiempo. La doctrina de hoy viene del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué me dices tal? Ok, vamos a Romanos 11. Tú tienes que leer la Biblia y trazar bien la palabra de Dios. Y si tú puedes trazar bien la palabra de Dios, tú puedes entenderlo. Y aquí dice en Romanos 11:13, el apóstol Pablo. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Si tú eres gentil, tú tienes que escuchar a Pablo. Si tú eres, pues, judío, pues puedes ir a otro lado. Pero es una cosa entender. Y debemos entender que Dios presentó algo al apóstol Pablo. Y Dios dijo, yo llamo al apóstol Pablo para ir a los gentiles. Y él es mi apóstol a los gentiles. Y es importante que entendamos esto. Bueno, rápidamente te muestro, ¿verdad? En Gálatas, capítulo 1, si no me equivoco. Gálatas 1. Dice el apóstol Pablo, porque ni yo lo recibí del hombre, ni tampoco fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué recibió él? El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:11, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre,
porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, Dios me enseñó algo para presentar al mundo. ¿Y qué es que Dios presentó al apóstol Pablo? Era salvo por fe y no por obras. Vaya a leer el libro de Gálatas, porque esto es de lo que habla. Entonces yo quiero enseñarte algo. Vamos al libro de Actos o Hechos. Y yo necesito decir algo que para muchos como yo que creen en la Biblia es obvio. Pero para las religiones falsas, ellos ni entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no leen la Biblia, digo yo. Porque ahí está en la Biblia. Solo tienes que leer la Biblia para entender lo que estoy diciendo. Salvo por fe, no por obras. El libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Empieza en una manera, termina en otra manera. Empieza con Israel, termina con la iglesia. Empieza con Pedro y los apóstoles, termina con Pablo. Empieza con los apóstoles, termina con el apóstol Pablo. Pero hay un cambio que está pasando de judíos a la iglesia. Y en el principio de Actos, y mire, algunos solo leen pocos capítulos y terminan porque son tan perezosos. Y forman su doctrina de capítulo 2 sin leer lo demás. Esto no debe ser. Si leímos todo el libro de Actos, claramente entendemos la enseñanza, salvo por fe, no por obras. Pero en el principio de Actos, en capítulo 2, miramos algo muy diferente que lo demás al fin. Miramos Dios usando el apóstol Pedro para predicar a judíos. Y mire lo que dice. Algunos van a este versículo, Actos o Hechos 2:38, y dicen, esto es el evangelio. Ok, pero esto no es lo que hemos leído en 1 Corintios 15. Pero ellos dicen, no, eso es como ser salvo hoy. Y es un mensaje de fe y obras. Actos o Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ellos dicen, y hoy en día es lo mismo, fe y obras, confiar y ser bautizado. Fe y obras. Esto es lo que dice Pablo. Lo que hemos leído es el contrario, no, solo por creer. Mire, había una pregunta aquí en el versículo anterior. Y la pregunta es, ¿qué haremos? No es lo mismo que Actos o Hechos 16:30. ¿Qué haremos para ser salvo? ¿O qué debo hacer yo para ser salvo? Eso es solo ¿qué haremos? Si tú lees el contexto, tú vas a ver que es solo judíos, varones israelitas. Y ellos vinieron y ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Porque Pablo dijo, mataste tu Mesías. Y ellos dijeron, ¿qué haremos pues? Bueno, ¿por qué mataste tu Mesías? Hágalo esto. Bueno, cuando leímos el libro de Actos o Hechos, miramos el cambio, miramos la transición claramente. Porque después de esto, miramos a Saulo, o lo que se llama, y miramos a los judíos rechazando aún más a Jesús. Cuando apedrearon a Esteban en este capítulo. Capítulo 10, algunos gentiles vienen y escuchan y miramos los judíos salvos. Y no son salvos según 2:38. No reciben el Espíritu Santo por obra de bautizar, salvos solo por fe. Y aquí dice, estando aún hablando Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron, ¿ok? Pero ¿qué predicó él? A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibieron remisión de pecados en su nombre. Salvo por fe, por recibir, por creer. Y ahí recibieron el Espíritu Santo. Salvo por fe. Había un cambio, gran cambio. Después miramos la entrada otra vez de Pablo. Y ellos en versículo, bueno, no me acuerdo, pero aquí está cerca, que pusieran manos, versículo 3,
sobre ellos y dejaronlos ir. Entonces, el apóstol Pablo va predicando con Barnabás. Y en Actos capítulo 13, versículo 38 y 39, miramos nosotros que para mí son las palabras más poderosas de todo en la Biblia. Esto es el golpe mortal a las denominaciones que enseñan salvo por fe. Y Pablo empieza a predicarlo. Y cuando Pablo empieza a predicar este mensaje, muchos empiezan a decir, ¿cómo? No hemos escuchado esto. ¿Para qué? ¿Para qué estás? No, digo. ¿Y por qué? Porque ellos estaban pensando, Jesús es el Mesías, pero estamos bajo la ley todavía. Y Dios reveló al apóstol Pablo, ya no más por obras, ya no más por la ley. Y Pablo empezó a predicar estas palabras poderosas. Y cuando él hizo esto, muchos empezaron, ok, vamos a preguntar a los apóstoles. Vamos a tener un concilio de los cristianos, de los apóstoles. Vamos a tomar firme la doctrina si aceptamos o rechazamos. Si creímos en verdad es solo por fe o si es por fe y obras. ¿Qué es esto que dijo el apóstol Pablo? Aquí está, Actos 13, 38 hasta 39. Para mí, estos versículos destruyen completamente los que enseñan obras o los que enseñan fe y obras. Estas son las palabras que son el golpe mortal a la iglesia católica que enseña solo por fe y obras. Esto enseña solo por fe, solo por Jesús. Somos salvos. Dice el apóstol Pablo, Actos 13, 38 hasta 39. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este Jesús os es predicada perdón o remisión o perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Dice, Jesús es que perdona y nos da perdón de pecados, remisión. No podemos recibir salvación o por nosotros, es solo por él. Y no es por la ley. Por las obras de la ley no hay salvación. Justificados por creer, justificados por fe. Tan poderosos son esas palabras que destruyen completamente esa doctrina falsísima que somos salvos por las obras o fe y obras. Solo es por fe, según la palabra de Dios. Cuando Pablo predicó esto, algunos dijeron, uy, no, yo pienso que no es verdad. Y por esto, ¿qué pasó? Por esto tenemos Actos 15. El primer concilio de la iglesia. Y dice que ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Empezaban a decir, mire, sí, fe es bueno, pero también tienes que hacer obras para ser salvo. Bueno, entonces la obra de Cristo no vale. Si tú pudieras ser salvo, ¿para qué murió Cristo? Si tú pudieras ser salvo por las obras, ¿para qué murió el Señor? Hasta Pablo dice, nadie puede ser salvo bajo la ley. Los que estaban bajo de la ley esperaban a Cristo para venir a salvarles porque no pudieran ser salvos por la ley. Pero ellos dijeron, no, sin circuncidarse no puede ser salvo. Sin esta obra. Querían mezclar obras con fe. Querían decir, no solo por fe, es por obras. ¿Y qué pasó? Miramos que los apóstoles y aún Pedro tomaron el lado de Pablo y firmemente dijeron, estamos de acuerdo con Pablo, solo salvo por fe, no por obras. Así que echa una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Barnabás. Contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Entonces ellos salieron, ¿verdad? Y versículo 4, y venidos a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas ciertos de la secta de los
católicos romanos, perdón, de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar este negocio. Para considerar, ¿somos salvos por fe y obras o solo por fe? Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo, Pedro, ¿ok? No Pablo, Pedro. Bueno, la Iglesia Católica dice que ellos comenzaron con Pedro, porque no escuchen a Pedro. Dice, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Salvo por fe, no por obras. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oiga la confesión del apóstol Pedro. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. Pedro dijo, creímos que somos salvos por fe, por la gracia, por la fe, no por obras. Entonces, ¿por qué hay hoy en día una iglesia grandota en Roma que tiene uno que dice, yo soy el Papa, yo vengo de Pedro, que enseña otra cosa? ¿Ha leído su Biblia? Nunca ha leído su Biblia, pienso yo. Si él está enseñando, no puede ser salvo solo por fe, hay que hacer obras también para ser salvo. Él ni es salvo y ni idea tiene de lo que dice la Biblia. Y nosotros miramos en la palabra de Dios el golpe mortal a su secta y su falsa doctrina cuando ellos enseñan salvo por fe y obras. Cuando la Biblia dice, no, solo salvo por fe. El apóstol Pablo enseñó y los apóstoles aceptaron la enseñanza de Pablo porque era una revelación de Jesús. Hay que confiar no solo en quién es Jesús, Él es el Mesías. Hay que confiar en lo que Cristo hizo, porque es la obra de Cristo que nos salva, no nuestras propias obras. Amén. Miramos al apóstol Pablo casi al fin de su ministerio. ¿Qué predicaba él? Él predicaba lo que Jesucristo dijo. Y él nos acuerda lo que Jesús dijo a él. En versículo 18 de capítulo 26. Estas son las palabras del Señor Jesucristo que Jesús dijo a él. Y él nunca lo olvidó. Y él dice, para abrir sus ojos. Esto era la predicación de Pablo. ¿Para qué era la predicación de Pablo? Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por fe. Por fe, dice, por la fe que es en mí. Amigo mío, según la palabra de Dios, la salvación es por la fe, no por las obras. No es por fe y obras, es solo por la fe que somos salvos. Esta es que enseña la palabra de Dios. Y tú tienes que aceptarlo para ser salvo. Vamos a Romanos capítulo 3. Y la pregunta es, si somos salvos por fe, entonces ¿fe en qué? ¿En qué debemos confiar para ser salvos? Bueno, la Biblia nos enseña. Otra vez, mire lo que dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Algunos dicen, no, es por obras y es por la ley. Y ellos quieren decir, no, por la ley y la fe podemos ser salvos, por obras y fe. Bueno, así no dice la palabra de Dios. Dice versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de hoy no es la ley de Moisés. La ley de hoy es la ley de salvo por fe, no por obras. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok?
¿Fe en qué? Versículo 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. La salvación de hoy es por fe en la sangre. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para pagar por los pecados de todos. Él es el sustituto, Él es el Cordero de Dios. Él es el único sacrificio para el pecado. La obra de Él es que salva. Ninguna obra que hagamos nosotros nos puede llevarnos al cielo, porque somos pecadores y es una obra de pecador. Pero el inocente muriendo por nosotros los culpables, Cristo que murió, derramó su sangre. Y Él dice, ahora hay que recibir lo que yo hice. Confiar por fe, recibir mi obra por ti, hecho por ti. Entonces, tenemos iglesias que dicen, no, es por obras. Mentira, justificado pues por fe, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué dicen ellos que es por la fe cuando la Biblia dice, no, es por las obras? Perdón, lo dice al revés. ¿Por qué dicen ellos es por las obras cuando la Biblia dice que es por fe? Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre. Cuando confiamos en su sacrificio de derramar su sangre, recibimos el perdón ofrecido por su obra. Somos justificados por su sangre y por Él somos salvos de la ira. No podemos salvar a nosotros mismos. Mire lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. En la cruz murió, dando su sangre para perdonarnos y para reconciliarnos a Dios. Ahora lo que Dios pide es que vamos a Él sin nuestra justicia, sin nuestras obras, sin jactar. Mire, yo merezco ser salvo. No, no merecemos nada. Vamos a Cristo como un pecador y digamos, te acepto. Acepto tu obra. Acepto tu justicia. Yo no soy nada, no confío en mí mismo. Yo sé que no puedo salvarme mismo. Yo recibo. Yo confío en tu sacrificio, tu sangre para salvarme. Así es cuando uno es salvo. No por las obras hechas de ellos. Es por rechazar de confiar en sí mismo y 100% confía en Cristo Jesús. Mucho más que deseo decir, pero la Biblia claramente nos enseña. Y para mí, estas son versículos, pues, poderosos. Y estos versículos del apóstol Pablo son el golpe de la muerte a esta religión falsísima que enseña que tú puedes ir al cielo por tus obras o por fe y obras. La Biblia dice que no. Solo por la fe, sin obras, puedes ser salvo. ¿Fe en qué? La obra de Cristo. La obra eficaz de Él hecho en la cruz. Pablo dijo esto y dice en Actos o Hechos 13:38, seos pues notorio, varones hermanos, que por os es predicada remisión de pecados. No es por el Papa, no es por el bautismo, no es por la misa, no es por tal cosa de hombre. Es solo por lo que Dios hizo de Jesús. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que creyere. Creer es por fe. Y si tú entiendes eso, tú eres salvo. Si no, pues, ¿cómo puedes ser salvo? Dice, porque por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué predico esto? Porque tú tienes que escucharlo y entenderlo antes de recibirlo.
Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. No hay conversión, no hay salvación, sino por oír y después entender. ¿Y qué tienes que oír? El evangelio. ¿Qué tienes que entender? Que yo no puedo salvar a mí mismo por mis obras. Es la obra de Cristo que me salva. Y si entiendo esto y si recibo por fe, ahora soy salvo. Por lo que Él hizo, no lo que hago. La Biblia dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Has escuchado el evangelio. Has escuchado la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿has confiado? ¿Has aceptado? ¿Has recibido? ¿Creíste? ¿Recibiste por fe lo que Cristo hizo? ¿Estás confiando en esto para ir al cielo? Imagínese si fuera posible ser salvo por las obras. Si fuera posible por obras llegar al cielo, pues número uno, Cristo murió por nada, ¿ok? Pero número dos, imagínese, uno llega al cielo por sus obras. Él está ahí mirando alrededor diciendo, qué bien, yo llegué. Mire, yo hice bien. Yo merezco estar aquí. ¡Eh, todos, oigan! ¡Mira a mí! Aquí estoy porque yo hice bien. Mire, mire, mire. Yo. Aquí estoy. ¿Qué van a decir la gente en el cielo si esto pudiera venir y que pudiera entrar uno por sus obras? No puede, pero que si pudiera, ¿qué van a decir los demás en el cielo? ¡Cállese! Queremos adorar a Dios. La salvación no es por lo que hagamos, porque si fuera así, vamos a llegar al cielo y por toda la eternidad jactar de nosotros. Mire, cuando yo estuve vivo, yo di limosnas y yo hice, mire qué bueno soy, y por toda la eternidad hablando de sí mismo. Qué horrible. No, la salvación no es así. La salvación es, yo ni pude salvar a mí mismo. Yo acepté a Cristo por la fe en su sangre y ahora por toda la eternidad quiero cantar, quiero dar gracias a Dios, quiero hablar de Jesús y qué bueno es Él y su bondad y su amor por haberme salvado cuando yo no merezco, pero Él hizo por mí. ¿Ve la diferencia? Si podemos llegar al cielo por las obras, Cristo murió por nada. ¿Para qué murió Jesús si la salvación es de nosotros? No, nadie puede salvar a sí mismo. Por esto tenía que morir Cristo. Dice, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza a su tiempo murió por los impíos. Solo somos impíos, somos pecadores. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros y ahora tenemos que recibir a Él como nuestro Salvador. Recibir la reconciliación que Él hizo en la cruz. Recibir su sacrificio, confiando en lo que Él hizo, cuando Él pagó por mis pecados. Y Él me lleva al cielo, porque Él me salva. Nadie puede salvar sí mismo. Bueno, ahí está el golpe mortal a todas las sectas que enseñan salvación por obras. No es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y qué significa? Que ellos son lastimosamente perdidos. Rumbos al infierno. Religiosos, pero perdidos. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O eres tú uno que entendió y que miró hacia adentro y dijo, oh, yo sí soy pecador? Y es cierto, yo no soy nada. Yo sí tengo que humillarme y entenderlo y decir, ok, ya vengo a Cristo, ya recibo a Cristo, ya no confío en mí mismo. Yo acepto a Él como mi Salvador. ¿Quién eres tú? En este tiempo de la Navidad recibimos muchos galardones, ¿verdad? O dones, podemos decir, regalos. Pero la pregunta más importante es, ¿has recibido tú el regalo de salvación?
que ofrece Dios. Sino porque no ahorra, porque no vas a Dios y decir, Señor, yo rechazo todas mis obras. Yo rechazo mi religión. Yo rechazo todo en que estoy confiando. Yo reconozco que no puedo salvar a mí mismo. Ahora te acepto como mi Salvador, confiando en tu obra, en tu sacrificio, en tu sangre ofrecida por mí. Gracias por haberme salvado, Señor. Esto es como ir al cielo, no por tu propia justicia, sino por confiar en la justicia y la sangre derramada de Jesús. Pues así es el mensaje. Espero que fue una bendición. Gracias por estar conmigo. Espero que puedas compartir con otros este mensaje. Mientras que hemos dado el golpe mortal a las sectas que enseñan la obra es que salva o las obras. No, la Biblia dice solamente la obra de Cristo es que puede salvarnos y llevarnos al cielo. Dios te bendiga. Si estamos el otro domingo, voy a pues grabar y poner aquí otro sermón. Y te pido venir cada semana a mi canal Robert Breaker o Roberto Breaker en YouTube y que también buscas la iglesia de la nube.com. Ahí está mi página. Y espero que eres salvo y espero que puedas compartir estos con otros que no son salvos para que ellos por fin puedan entender que la salvación es lo que ofrece Dios. Es algo que debemos recibir. No es algo que podemos ganar por hacer bien. Es algo que solo recibimos por fe. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.